Impulso. Impulsamos tus sentidos en acción. La radio. La radio de tu elección. Transmitiendo desde Tehuacán, Puebla. 103.9 FM. Impulso. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me coloco en esta hora en tu presencia para proclamar tu palabra y darte las gracias. Padre y Dios mío, tú eres mi defensor. Te doy gracias porque siempre me respondes cuando te llamo. Gracias porque cuando tengo problemas me ayudas a salir de ellos. Siempre, Padre mío, escuchas mi oración. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle. Un servidor, Carlos Reyes, en este programa Impulso, transmitiendo desde Radio Social Comunitaria Enlace Tehuacán 103.9, que estamos integrados a la Asociación Nacional de Radios Sociales Indígenas AC, ubicados en Avenida Baja California 3223, Colonia México Sur, Tehuacán, Puebla, en el auditorio Wenmeyer, sede de la Iglesia de las Naciones. Y bueno, pues el número en cabina es el 238-688-3059, por si gusta enviarnos un mensajito, con muchísimo gusto, o llamarnos, con muchísimo gusto recibimos su llamada. Y bueno, pues este programa, el día de hoy, yo creo que va a estar muy interesante. Le doy muchísimas gracias al Padre, a Dios, por este día y por esta hora en la que, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de poder platicar alguna de las cosas que nos pasa en el día a día, en la cotidianidad de nuestro día. Y a veces sucede que llegamos a enojarnos, llegamos a tener una ira a veces controlable, para algunas otras veces incontrolable, en la que demostramos que pues no hay un autocontrol. Y también el problema de tener este tipo de enojo es el que se abre muchísimo la brecha entre la paz que el Padre nos da. Se abre, ahí es donde nos damos cuenta cuánto podemos dañar a través de nuestra lengua, a través de nuestros actos. Y el problema es que esto nos aleja completamente del Padre. Esto nos aleja completamente de Dios y nos puede traer nos puede traer muchísimas consecuencias negativas a nuestra vida cuando nos enojamos de tal manera. Hay veces que dicen que el enojo para que una persona o para que exista una pelea tiene que haber dos personas. Pero para que exista un enojo, una sola persona. A lo mejor a veces en la vida cotidiana, a veces no sé por qué causa o situación, a veces desde temprano, desde la mañana, hay veces que podemos despertar enojados y permanecer así durante todo el día o varias horas, hasta que nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo es dañarnos y haciendo que las cosas nos salgan mal, porque al final, si seguimos con ese ritmo de enojo durante el día, pues empiezan a salir muchísimas cosas negativas y muchísimas cosas, no sé si le ha pasado, pero hasta la televisión se descompone, se va la luz, se descomponen algunos aparatos. Vaya, pasa, al enojarnos nosotros despedimos muchísima energía negativa en la que muchas
Mucha de la gente que está alrededor de nosotros le transmitimos el enojo, y si venían bien, pues a lo mejor del trabajo o de algún lugar, al acercarse con nosotros, se enojan también y empiezan a sentir ese enojo, y ahí en ese momento es cuando empieza el problema, porque ya hay con quién pelear. Y es cuando empezamos a dañar y a insultar, pues a la gente que queremos, ¿no? O a la gente que nos acompaña en nuestro día a día, ya sea en el trabajo o en casa, en cualquier lugar. Empezamos a dañarlos y se convierte en una bola de nieve que de repente no sabemos cómo parar. Y después estamos arrepentidos. Dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Traducción, enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Algunas personas, bueno, siempre es un buen pretexto, o siempre será un buen pretexto para algunos. Me enojo, salgo, me tomo una cerveza, me fumo un cigarro, me tomo un tequila para el enojo, ¿no? Me como... siempre para aquellas personas que de repente estábamos acostumbrados a tener el hábito de beber, de tomarnos hay unas cervezas, unas copas, siempre es un buen pretexto el enojarte, y de repente ya como cuando dañaste a todo mundo, así como un premio, como que el enemigo te da un premio y dice, ahora la cereza en el pastel, vete por unas cervezas, ¿no? O vete por unas copas, unos tequilas. Todavía es peor porque el problema, pues ahí no acaba, porque llegas a casa, llegas nuevamente enojado, pero ahora eres más peligroso porque ya no estás en tu juicio. Y empiezas a dañar completamente, ahora ya no nada más a tu pareja, sino a tus hijos y a todas las personas que te cuidan. Y bueno, ya ni te digo que a lo mejor hasta en el lugar donde estuviste, pues también te puedas encontrar ahí con algún pleito ocasionado. ¿Por qué? Porque no estás en común, no estás tranquilo. Él dice que el peor momento en el que te puedas tomar una copa o una cerveza, digo, no estoy dando consejos, pero el peor momento en el que te puedas tomar una copa o una cerveza es cuando estás triste o estás enojado. Esos son es el peor error que de repente podemos cometer, porque cuando estamos enojados, cuando no nos sentimos en paz y no nos sentimos a gusto con nosotros, con lo que nos está pasando, ya sea la que sea la circunstancia que estemos viviendo en ese momento. Si no estamos a gusto con nosotros, con lo que estamos viviendo, bueno, pues lo único que pasa es que cuando a lo mejor estás en algún lugar y bueno, pues este pensamiento de enojo pues se multiplica. El alcohol lo multiplica. Y eso pues terminas dañando y terminas a lo mejor a veces hasta peleándote con la gente que estás ahí en ese momento. Uno de los problemas es que, bueno, aparte de eso, pues eso significa que te vas alejando muchísimo más, cada vez más del Padre, cada vez más de Dios, porque lo que se está manifestando en ese momento en tu vida, pues es una negatividad al 100%, y le voy a platicar algo increíble que a mí me pasó. Yo de repente, bueno, en ese momento, digo, no tenía una copa encima, pero me sentía enojado conmigo mismo y me sentía enojado con
con todo. Haga de cuenta que enojado al 100%, hasta yo me espanté de por qué me enojé de esa manera por una cosa tan insignificante, porque ni siquiera tenía una causa pues que realmente significara ese tipo de enojo. Dañé a mi familia en ese momento, y eso fue como a las 5:30, 6 de la tarde. Yo a las 7 de la noche, a las 7 de la noche tenía una cita, precisamente porque un amigo me había invitado a hacer pues a una reunión donde se iba a llevar a cabo una oración en una casa. Y bueno, pues ese ataque, yo digo que fue un ataque ahí muy severo, porque en ese momento, bueno, destrocé las emociones y los sentimientos de toda la gente que estaba en la casa. Me salí a caminar. Se me había olvidado por completo que tenía esta cita a las 7 de la noche, 7, 8 de la noche creo, no me acuerdo. Eso ya tiene como 10 años, 12 años. Cuando tenía muy poco de empezar un poquito más años, tenía muy poco de empezar de haber empezado a conocer del Padre. Y de repente me acuerdo, llega así como que se me iluminó, como que se me prendió la chispita, y me acuerdo de esa oración, de la cita que tenía en ese momento. Voy a la oración, de repente 100% escéptico, todavía enojado conmigo mismo por todo lo que había hecho, por todo lo que había dicho en mi casa. Y en ese momento, bueno, pues dudaba todavía muchísimo de todo lo que me estaba pasando en ese momento, la transformación, el cambio de pensamiento, el cambio todos los beneficios que te puede traer el Padre cuando lo tienes en tu vida, ¿no? Y el Espíritu Santo. Empieza la oración y yo todavía le repito, muy escéptico. Después de 30, 40 minutos de estar haciendo oración, de repente empiezo a sentir un escalofrío, como calambres en el cuerpo, como cuando usted, no sé si le ha tocado de repente ahí en los portales o en el parque que pasa el de los toques, el toques. Bueno, pues como si estuviera yo tocando esos toques, esos ¿cómo se llaman? Los palitos estos de metal. Y se me empiezan a torcer los brazos. Y de repente la persona que estaba haciendo oración se me acerca, me pone una cruz de aceite en la frente, y en eso siento un descanso completo en el cuerpo. Y se me aligera todo, me cambia por completo la mente, la forma de pensar, me cambia por completo todo. Ahí fue donde entendí que había dejado entrar tanto enojo, tanta ira en mi vida, que estaba completamente cegado, y solamente el Espíritu Santo, a través de esa manifestación, pudo vaciar la ira, vaciar el enojo, vaciar todas esas emociones que tenía de oscuridad en mi vida, y cambiarlo al menos por esa noche, y no, porque no recuerdo cuánto tiempo más duró,
el estar tranquilo, el estar en paz, el sentirme feliz, porque ese es algo extraordinario que te da el Padre, es algo extraordinario que te da el Espíritu Santo. El sentirte feliz todos los días, el estar bien. Y en ese momento, bueno, pues me cambió esa oración en la que estaba. Y ahí fue donde me impresioné y dije, caray, esto sí existe y esto vale la pena seguirlo viviendo por el resto de mi vida. Porque no es autosugestión, no es... Yo digo que es la misericordia del Padre entrando en nuestras vidas y realmente cambiándola, realmente cambiando todo ese temor, ese enojo, esa ira, todo lo que tenemos mal en el alma, lo cambia por completo. Si tú haces una oración fuerte y estás con las personas adecuadas, créeme que esto puede llegar a suceder. A mí me sucedió, pero yo creo que parte de el por qué me haya sucedido es porque yo ya lo andaba buscando, pero no sabía en qué momento me iba a llegar. No sabía en qué momento me iba a llegar. Dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sí es muy cierto que la justicia de Dios no obra en lo absoluto. No obra en lo absoluto en nuestra vida si es que nosotros no se lo pedimos. Y de verdad que es impresionante esto que nos puede suceder cuando nosotros estamos dispuestos, o cuando estamos en la búsqueda y cuando estamos dispuestos a recibir al Padre, recibir a Dios y recibir ese Espíritu Santo que te da esa paz. Saludos hermanos, saludos a los hermanos que nos están escuchando en Canadá, que nos están viendo por la transmisión, que nos están escuchando por la transmisión de internet. Muchísimos saludos a los hermanos que están en Canadá, y bueno, que sea de bendición lo que estamos comentando y lo que estamos platicando, y que esto realmente nos sirva en nuestras vidas, ¿no? Muchísimas gracias, y de verdad es que es impresionante cuánta gente nos puede escuchar a través de la radio, de Impulso Radio 103.9, de Radio Enlace 103.9, en línea, porque también por ahí se está transmitiendo. Y bueno, pues regresando a lo que les estaba platicando, si nosotros estamos dispuestos a recibirlo, primero debemos estar dispuestos a buscarlo, a tener un cambio en nuestras vidas. De repente yo era de las personas el primero que decía, yo puedo controlarlo, yo puedo controlar mi enojo, según yo era Juan Camaney, yo controlaba todo, ¿no? Mascaba chicle y bailaba tango al mismo tiempo. Y la verdad es que con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad no, que necesitaba ayuda. Un día, yo recuerdo mucho que un día en la noche yo ya con una opresión, le platico qué es la opresión. La opresión es un dolor de pecho que se mantiene las 24 horas del día
y que no sabes por qué te está sucediendo eso. Entonces, un día en la noche le dije al padre, le digo, no sé si, o sea, pues yo hablando, no sabía con quién o qué, pero en mi pensamiento le dije, Dios mío, si es enfermedad, si es lo que sea, por favor, llévame con quien me pueda ayudar. Y sí, efectivamente me llevó con quien me pudiera ayudar. Y gracias a Dios y gracias a Él, muchas de las cosas en ese momento, desde ese momento, se empezaron a cambiar en mi vida. Y lo invito a que su vida también sea transformada. Anécdotas tengo muchas y poco a poco se las iré platicando en este programa. Anécdotas tengo muchísimas porque el Padre ha sido tan bueno que gracias a Él y gracias a todo lo que le pido, me lo da y me lo cumple. Y eso es algo que, no sé, se lo voy a agradecer infinitamente por el resto de mi vida, porque sé que así va a seguir siendo. Y bueno, pues me despido de usted. Muchísimas gracias por escucharnos esta tarde. Y bueno, pues un servidor, Carlos Reyes, transmitiendo desde Radio Enlace 103.9. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando en línea. Y de verdad, bendiciones y que el Espíritu Santo llegue a sus vidas y sean transformados. ¿Perdón? Nos están escuchando también en México, me dice Alex en cabina, que nos están escuchando también en la CDMX, y muchísimos saludos a todos ustedes. Y bueno, pues de verdad se los agradecemos muchísimo y esto todavía nos da más impulso para seguir adelante, de verdad. Y bueno, pues me despido de ustedes y recuerde que nosotros somos una radio social comunitaria, Enlace Tehuacán 103.9 FM. Estamos integrados a la Asociación Nacional de Radios Sociales Indígenas AC, ubicados en la Avenida Baja California 3223, Colonia México Sur, Tehuacán, Puebla, en el Auditorio Wenmeyer, sede de la Iglesia de las Naciones. Y bueno, pues un servidor, Carlos Reyes, le agradece infinitamente al Padre por darme la oportunidad de estar frente a este micrófono. Y le voy a pedir un favor, como siempre lo hago, que nada ni nadie se atreva a quitarle esa sonrisa del rostro. Muchísimas gracias y bendecida tarde. Nos vemos el día martes, de 3 a 4 de la tarde. Esto fue Impulso. Impulsamos tus sentidos en acción. 103.1 FM. La radio de tu elección. Transmitiendo desde Tehuacán, Puebla. Impulso. Hasta el próximo.